Bueno, señores, predicción adelantada. Quiero hablar de esto, quiero hablar de esta pelea, quiero hablar de esta posible emparejamiento que se puede dar, que ambos peleadores lo han pedido ya, y creo que yo lo estuve hablando, lo estuve diciendo en la predicción que hice para la pelea, el análisis que hice, mi pronóstico por la pelea de Chito Vera contra Pedro Muñoz, y fue que si Chito Vera ganaba esa pelea y hacía una buena actuación y Sean O'Malley ganaba el cinturón de las 135 libras, yo creía que esta pelea se iba a dar. Creía que la revancha entre Chito Vera y Sean O'Malley iba a ser por el cinturón. Y creía fuertemente en esto. Tenía esta cosa por dentro que me decía que sí o sí se iba a dar. Esto se está cocinando por detrás. Y creo que si se alinean los planetas como se tienen que alinear y pasan las cosas que tienen que pasar, creo que esta pelea se va a dar. Y yo lo dije, y también se estuvo hablando muchísimo de esto. El mismo Sean O'Malley dijo, si yo gano la pelea, quiero a Chito Vera para mi revancha. Si Chito Vera gana su pelea, la quiero. Y cuando Sean O'Malley gane el cinturón de 135 libras, una de las primeras cosas que le dice a Joe Rogan cuando le hace esa entrevista en el octágono, luego de la pelea, contra Sterling me refiero, él pregunta, ¿Chito Vera ganó? ¿Fue aburrida la pelea o no? Dijo, sí, probablemente. Dijo, bueno, pues nada, yo quiero pelear contra Chito Vera en diciembre. Y quiero hacer un pronóstico anticipado de esta pelea. Quiero hablar de esta pelea. Y señores, me parece súper interesante que esto se está cocinando. Me parece interesantísimo. Me parece que sería una pelea enorme, sería una pelea masiva. Y creo que UFC no va a perder esta oportunidad. Me parece que la UFC no va a perder la oportunidad de darle una revancha a Chito Vera. O bueno, a Sean O'Malley contra Chito Vera. ¿Qué pasa, señores? Que yo realmente me esperé un Chito Vera diferente en la pelea contra Pedro Muñoz. Yo lo estuve diciendo. Yo dije, Chito Vera tiene que salir a matar. Chito Vera tiene que salir a noquear. Tiene que salir un Chito Vera muy agresivo. Y sí es cierto que no empezó tan lento ese primer asalto como nos tiene acostumbrado a hacer Chito Vera, me refiero. Tampoco fue tan explosivo, señores. Tampoco fue un Chito Vera súper explosivo. Creo que sí es cierto que mejoró mucho lo que es su defensa. Sí es cierto que apenas recibió golpe. Esto es la realidad. Mostró una defensa muy buena, pero muy buena. Aún así, creo que me faltó algo más de Chito Vera. Muy certero en su golpe, un francotirador total. Pero es que me faltó ver algo más de Chito Vera. Me faltó un poquito más de Chito Vera en esa pelea. Me faltó un poco más de explosividad. Me faltó un poco más de potencia. Al menos desde mi punto de vista, eso es lo que yo creo. Sin embargo, Sean O'Malley, todo lo contrario, salió y hizo lo que tenía que hacer. Noqueó a Sterling. Él sale y él dijo, voy a noquear a Sterling en el segundo asalto. Y noquea a Sterling en el segundo asalto. Con ese cruzado que fue una genialidad. Porque las cosas hay que decirlo. Fue una técnica que fue una genialidad lo que hizo Sean O'Malley en un golpe en retroceso prácticamente. Un golpe que su cuerpo iba en retroceso y hacia atrás. Se estaba desplazando hacia atrás. Y tira ese golpe hacia adelante. Un francotirador total. Una potencia inmensa en esa mano derecha. Y aquí, señores, yo lo voy a ser sincero. Yo lo voy a ser totalmente sincero. A mí Chito Vera como peleador en sí me gusta muchísimo más que Sean O'Malley. Sean O'Malley es un chico que a mí ni me va ni me viene. Realmente, a pesar de que vende muchísimo, a pesar de que hemos hecho bastantes videos de él en el canal y voy a seguir haciendo muchísimos videos de él en el canal porque llaman la atención, son videos que las personas quieren ver. A pesar de todas esas cosas, a mí Sean O'Malley no es un tipo que me llame tanto la atención. No es un peleador que me encante de ver, no es un peleador que yo diga quiero verlo pelear. Pero las cosas hay que decirlas como son. Sean O'Malley llega a donde llega a ser campeón de la forma en que llega y todo el mundo sabemos cómo es, teniendo solamente dos nombres importantes, el de Pedro Muñoz y el de Petr Yan, que bueno, con Petr Yan ya sabemos toda la polémica que ha habido, la polémica que se iba viendo en si ganó o no ganó la pelea, los jueces le dieron la pelea, como sea. Pero aún así, señores, aún así, yo ahora mismo tengo que dar como favorito a Sean O'Malley. ¿Por qué? Porque Sean O'Malley acaba de vencer al que todos consideramos o al que se considera el mejor peso, el mejor 135 de la historia, el mejor campeón de 135, el que más defensas por el título logró hacer en 135 libras, y es Sterling, señores. Él acaba de noquear al tipo más duro de la división, al campeón, acaba de derrotar al campeón, cuando nadie daba un duro por él, nadie daba un duro por O'Malley, incluyéndome a mí. Yo pensé que O'Malley iba a perder esta pelea, nunca pensé, jamás por la mente me pasó que O'Malley tuviera la posibilidad de noquear a Sterling, jamás me pasó por la mente eso, jamás me pasó por la mente de que en el segundo asalto iba a hacer ese cruzado tan grande. Jamás me pasó por la mente la estrategia tan mala de pelea que tuvo Sterling en esta pelea. Jamás me pasó por la mente ese tipo de cosas. Yo siempre pensé, lo van a llevar al suelo y lo van a maltratar en el suelo. Eso es lo que siempre pensé. Dije, esta pelea va a llegar a 5 asaltos y por punto, por decisión unánime, va a ganar Sterling, señores. Pero Sean O'Malley dio la sorpresa y yo tengo que darlo como favorito, señores. Desgraciadamente tengo que darlo como favorito ante Chito Vera, y más viendo a Chito Vera, que no me demostró realmente lo que yo quería ver de él. Chito Vera no me demostró una explosividad tan grande. Chito Vera no me demostró que esa súper técnica. Sí me demostró una buena defensa. Es cierto que demostró una muy buena defensa,
Pero es que Sean O'Malley, señores, es un tipo que es mucho más alto que Chito Vera. Es un tipo que tiene más alcance que Chito Vera. Que a diferencia, Pedro Muñoz tenía totalmente desventaja en esta pelea. Pedro Muñoz tenía mucho menos alcance, era bastante más bajito que Chito Vera. Entonces por ahí Chito tenía una ventaja, tenía la ventaja de alcance, tenía bastante más ventaja, porque ya el hecho de tener ventaja de alcance y la pelea es puramente de striker, ya por ahí estás ganando la pelea. Quieras o no, estás ganando la pelea, porque el peleador que es más bajito tiene que esforzarse un poco más, tiene que ser más explosivo que tú. Contra Sean O'Malley no va a ser así, contra Sean O'Malley va a ser todo lo contrario. Contra Sean O'Malley, Chito Vera va a ser el bajito, Chito Vera va a ser el que tiene menos alcance, Chito Vera va a ser el que va a tener que estar más explosivo en la pelea. Y Sean O'Malley, señores, con la rapidez que sacó ese cruzado en una pelea de puramente striking como posiblemente sea contra Chito Vera, creo que Chito va a ser quien va a tener que estar más a la viva y menos a la defensiva. Creo que Chito Vera va a ser quien va a tener que ir a buscar más esa pelea. Y Sean O'Malley tiene muchas ganas ahora mismo de pelear contra Chito Vera por esa derrota que tiene dentro de la UFC, que precisamente es contra Chito, contra quien él pierde. Chito es quien hace que él pierde esa pelea, que sí, él puso 1002 justificaciones, él sigue diciendo que está invicto, Sean O'Malley me refiero, sigue diciendo que él está invicto. Y no crean por un segundo, señores, de que él no va a estar preparado para esas low key que tira Chito Vera con esa potencia que las tira, como hizo en la primera pelea, que él gana la pelea gracias a esas low key que le cocinó las piernas completamente. No crean que él no va a estar preparado para eso, no crean que él no va a estar preparado para, si tiene que ir al suelo con Chito Vera. No crean que no va a estar preparado, porque Sterling no lo pudo derribar. Y no creo que Chito vaya a derribar a Sean O'Malley. No creo realmente que la pelea se vaya a ir ahí al suelo en ningún momento. Creo que si esta pelea se llega a dar, que yo creo que sí, estoy casi 99% seguro de que esta pelea se va a dar, creo que va a ser una pelea que se va a dar totalmente en la pelea de pie. Va a ser una pelea puramente de striker. Y te lo digo, ahora mismo yo tengo mis dudas con Chito Vera en que si le pueda ganar o no a Sean O'Malley. Creo que Sean O'Malley lo voy a dar como favorito, y cuando esta pelea se confirme, creo que también si hacemos un video de esto, tanto yo como Nesty, creo que ambos vamos a dar como favorito a Sean O'Malley. Primero porque es el campeón, y segunda porque ahora mismo ha levantado muchísimo hype, más del que ya tenía normalmente, o del que lleva teniendo normalmente desde que entró a la compañía. Además de ese hype que ha levantado, es el campeón, señores. Y siempre el campeón, a no ser casos muy extremos, casi siempre el campeón se da como favorito. Y más sabiendo el estilo de peleador que es Chito Vera, que es un poco más conservador, que es un peleador que lee mucho más a sus rivales, o que pierde mucho tiempo en leer a sus rivales. Creo que Chito, señores, va a tener que salir a buscar mucho esta pelea. Y no crean que esta pelea no se va a dar. Yo creo, ya les digo, estoy 99% seguro de que esta pelea se va a dar. O'Malley, señores, es el campeón, y antes de ser campeón, Sean O'Malley hacía lo que le daba la gana prácticamente. Le daban a los peleadores que le daban la gana a él. Traían peleadores que estaban fuera de la UFC, los metían dentro de la UFC para que Sean O'Malley peleara contra ellos. Sean O'Malley, señores, es el niño mimado. Eso que Dana White dijo de que no existen los privilegios de Dana White en esta compañía, eso es una absoluta mentira. Porque sabemos cómo Sean O'Malley llegó a pelear por el cinturón. Eso es una absoluta mentira. Sí existen los privilegios de Dana White. Y ahora que Sean O'Malley, es campeón, va a ser peor todavía. Ahora Sean O'Malley va a hacer lo que le dé la gana, señores, y va a pelear contra quien le dé la gana. Fíjense que ya él, de entrada, el primero que pidió fue a Chito Vera, y ya se pasó por el forro a Merab, ya se pasó por el forro a Cory Sanjía. Ya él no ha mencionado a ninguno de los duros, a Henry Cejudo, a ninguno de los peleadores que están antes que Chito Vera en la división, porque Chito Vera es el número 6 rankeado solamente, y ya él pidió a Chito Vera ya. Y a Dana White le preguntaron sobre esto y él dijo: no hablamos de pelea en la noche de pelea. Esto es una mentira. Dana White se está frotando las manos y él sabe que esto va a ser un evento masivo, y más si lo hace en diciembre, que por mí genial. Si esta pelea sea en diciembre, va a dar muchísimo de qué hablar, y nosotros por supuesto vamos a estar cubriendo todo y dando nuestras opiniones como siempre. Pero bueno, señores, yo sí quería hacer este pronóstico adelantado, sí quería hablar de esto. Chito, no les voy a decir que me sorprendió, tampoco les voy a decir que no me gustó su pelea del todo. No les voy a decir que quedó un poco cabizbajo con la pelea de Chito Vera, pero tampoco fue una pelea que me llamó muchísimo la atención. Tampoco vi la explosividad que yo quería ver. Me esperaba un Chito Vera diferente. Me esperaba un Chito Vera mucho más agresivo de lo que vi. No esperé que Sean O'Malley ganara el cinturón. Realmente creía que Sterling iba a defender bien. Al final Sean O'Malley lo gana. Los planetas se alinearon como tenían que alinearse. Y esta pelea se va a dar. Ambos peleadores la quieren. La UFC sabe que esto es una pelea grande. La de Chito Vera contra O'Malley me refiero. Y yo ahora mismo voy como favorito a Sean O'Malley. Le voy a dar un 60-40 para Sean O'Malley. Ojalá esta pelea se concrete. Y si se concreta, pues por supuesto vamos a tener un pronóstico más detallado y más extenso sobre esto. Pero sí quería hablar un poquito y dar un poco lo que es mi opinión respecto a esto. Yo lo voy a estar dejando por aquí, señores. Nos vemos en el próximo video.